Y bueno, en este tutorial les vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología de la fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino, ya sea de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. La luz queda completamente aprisionada y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total. Existen dos fuentes de luz que pueden ser láser o LED. Bueno, ¿dónde se utiliza la fibra óptica? Las fibras ópticas se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que estas permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las del radio o cable. Bueno, la fibra óptica también es el medio de transmisión por excelencia en este momento, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas. También se utiliza para redes locales, en donde se necesita aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión. Bueno, y para hablarles un poco de lo que es el proceso de fabricación de la fibra óptica, bueno, una vez obtenida mediante procesos químicos lo que es la materia de la fibra óptica, se pasa a su fabricación. Esto es un proceso continuo en el tiempo, que básicamente se puede describir a través de tres etapas: la fabricación de la preforma, el estirado de esta y por último las pruebas y mediciones. Sea cualquiera que se utilice de las técnicas que permiten la construcción de la preforma, es de común a todas el proceso de estirado de esta. Consiste básicamente en la existencia de un horno tubular abierto en cuyo interior se somete la preforma a una temperatura de 2000 grados centígrados, logrando así el reblandamiento del cuarzo y quedando fijo el diámetro exterior de la fibra óptica. Y bueno, podemos decir que el uso de la fibra óptica es muy variado, desde comunicaciones digitales, pasando por sensores y llegando a usos decorativos tales como árboles de Navidad, veladores y otros elementos similares, o en aplicaciones de la fibra monomodo, tales como cables submarinos, cables interurbanos y entre otros. Bueno, lo que son comunicaciones con fibra óptica la podemos emplear como medio de transmisión para las redes de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Estas fibras usadas en este campo son de plástico o de vidrio, y algunas veces de los dos tipos. Para usos interurbanos son de vidrio, por la baja atenuación que tienen. Y bueno, en la fibra óptica existe una variante llamada FTP. Esto no se debe confundir con lo que es el protocolo de FTP por si acaso. El FTP, o conocido en español como par trenzado, es la combinación de la fiabilidad del par trenzado y la velocidad de la fibra óptica. Se emplea solo en instalaciones científico-militares gracias a la velocidad de transmisión de 10 GB por segundo. No está disponible para el mercado civil actualmente. Su costo es 3 veces mayor al de la fibra óptica. Para las comunicaciones se emplean fibras multimodo y monomodo, usando las multimodo para distancias cortas hasta 5000 metros y las monomodo para acoplamientos de larga distancia. Esto se debe a que las fibras monomodo son más sensibles a los empalmes, soldaduras y conectores. Las fibras y los componentes de estas son de mayor costo que los de las fibras multimodo. Y bueno, también existen sensores de fibra óptica que se pueden utilizar como sensores para medir la tensión, la temperatura, la presión y otros parámetros. El tamaño pequeño y el hecho de que por ellas no circula corriente eléctrica les da ciertas ventajas con respecto al sensor eléctrico. Las fibras ópticas se utilizan también como hidrófonos para los sismos o aplicaciones de sonar. Bueno, entre tantos usos que podemos darle a la fibra óptica, también tenemos el de iluminar cualquier espacio. Esto se debe a que las ventajas que este tipo de iluminación representa en los últimos años ha empezado a ser muy utilizado. Entre las ventajas de iluminación por fibra óptica podemos mencionar algunas de ellas, como son la ausencia de electricidad y calor. Esto se debe a que la fibra solo tiene la capacidad de transmitir los haces de luz, además de que la lámpara que ilumina la fibra no está en contacto directo con la misma. Se puede cambiar el color de la iluminación sin necesidad de cambiar la lámpara. Esto se debe a que la fibra puede transportar el haz de luz de cualquier color sin importar el color de la fibra.
También con una lámpara se puede hacer una iluminación más amplia por medio de fibra. Esto se debe a que con una lámpara se puede iluminar varias fibras y colocarlas en diferentes lugares. En este campo de la iluminación, la fibra óptica también es utilizada en edificios, donde la luz puede ser recogida en la azotea, por ejemplo, y ser llevada mediante fibra óptica a cualquier parte del edificio. También se puede usar como una guía de onda en aplicaciones médicas o industriales, en las que es necesario guiar un haz de luz hasta un blanco que no se encuentra en línea de visión. Características. A lo largo de la creación y desarrollo de la fibra óptica, algunas de sus características han ido cambiando para mejorarla. Las características más destacables de la fibra óptica en la actualidad son: cobertura más resistente. La cubierta contiene un 25% más material que las cubiertas convencionales. Uso dual, interior e inferior. La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, la cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. Mayor protección en lugares húmedos. Se combate la intrusión de la humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección alrededor de esta, lo que proporciona a la fibra una mayor vida útil y confiabilidad en lugares húmedos. Funcionamiento. Los principios básicos de su funcionamiento se justifican aplicando las leyes de geometría, principalmente la ley de refracción y la ley de Snell. Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz tal que éste no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite. Ventajas. Son innumerables la cantidad de ventajas que tiene la fibra óptica en comparación con otros medios de transmisión. Entre ellas podemos mencionar: una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados. Pequeño tamaño, por tanto ocupa poco espacio. Gran seguridad. La intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía luminosa en recepción. Además, no radia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad. No producen interferencias. Resistencia al calor, frío y corrosión. Desventajas. A pesar de las ventajas antes enumeradas de la fibra óptica, presenta una serie de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las siguientes. Las fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctrica óptica. La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas. La alta fragilidad de las fibras es otra de las desventajas que posee esta. Tipos. Debido a las diferentes trayectorias de un haz de luz, podemos definir dos tipos de fibras, como lo son multimodo y monomodo. Fibra multimodo. Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 kilómetro de distancia. Es simple de diseñar y económico. Fibra monomodo. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño que solo permite un modo de propagación. Los cables de fibra óptica no solo se pueden clasificar de acuerdo a su trayectoria de luz, sino que también los podemos clasificar de acuerdo a su diseño, que hay de dos tipos: cable de estructura holgada y cable de estructura ajustada. Cable de estructura holgada. Es un cable empleado tanto para exteriores como para interiores, que consta de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo y provisto de una cubierta protectora. Cada tubo de fibra lleva varias fibras ópticas que descansan holgadamente en él. Los tubos pueden ser huecos o estar llenos de un gel hidrófugo, que actúa como protector ante humedad, impidiendo que el agua entre en la fibra.
Cable de estructura ajustada. Es un cable diseñado para las instalaciones en el interior de los edificios. Es más flexible y con un radio de curvatura más pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada. Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de tracción, todo ello cubierto de una protección exterior. Esta protección plástica, además de servir como protección adicional frente al entorno, también provee un soporte físico que serviría para reducir su coste de instalación, al permitir reducir las bandejas de empalmes. Componentes de la fibra óptica. Dentro de los componentes que se usan en la fibra óptica caben destacar los siguientes: los conectores, el tipo de emisor del haz de luz, los conversores de luz, etc. Conectores. Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya puede ser un transmisor o un receptor. Emisores del haz de luz. Estos dispositivos se encargan de convertir la señal eléctrica en señal luminosa, emitiendo el haz de luz que permite la transmisión de datos. Estos emisores pueden ser de dos tipos, LED y láser. Conversores luz corriente eléctrica. Este tipo de dispositivos convierten las señales luminosas que proceden de la fibra óptica en señales eléctricas. Cables de fibra óptica. Actúa como elemento de protección de las fibras ópticas que hay en su interior frente a daños y fracturas que puedan producirse tanto en el momento de su instalación como a lo largo de la vida útil de esta. Funda. Por último, todo cable posee una funda generalmente de plástico, cuyo objetivo es proteger el núcleo que contiene el medio de transmisión frente a fenómenos externos a este, como son la temperatura, la humedad, el fuego, los golpes externos, etc. Como conclusión, podemos decir con plena seguridad que hoy en día la fibra óptica es por mucho el medio de transmisión más efectivo para sistemas de telecomunicaciones a nivel mundial. Y no solo eso, sino que la fibra óptica revolucionó el mundo de la información con aplicaciones en todos los órdenes de la vida moderna, lo que constituyó un adelanto tecnológico altamente efectivo.